Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy tenemos una sesión a medias porque es festivo en prácticamente toda Europa, pero no es así en Estados Unidos, donde sí que hay mercado. Además, hoy en Estados Unidos hemos tenido un dato muy interesante. Hemos tenido ese dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que normalmente, pues bueno, se mantienen según lo previsto y no provoca demasiadas turbulencias. Pero hoy hemos visto cómo ese dato se ha mantenido bastante por encima de lo esperado. Es decir, de nuevo, un dato negativo, esta vez relacionado con el empleo. Y cuando empezamos a ver que el empleo también se empieza a deteriorar, es cuando nos debemos empezar a preocupar de forma cierta, porque eso nos indica que ese enfriamiento económico está avanzando, y eso es lo que estamos viendo con el dato que vemos hoy con esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Sí que es verdad que los datos anteriores se mantuvieron según lo previsto y que podemos pensar que es un simple dato, que no cambia la tendencia del mercado. Es cierto, es un simple dato, pero es una señal de alerta que se suma a todas aquellas que vamos viendo durante las últimas semanas y que nos están indicando que la economía de Estados Unidos se está enfriando. Pero sin embargo, si vemos el mercado americano, pues vemos que hoy rebota con bastante fuerza. Vemos cómo los inversores han tomado muy bien esos resultados de Microsoft, de Meta, de Mastercard también, de esas tres acciones que analizábamos ayer, y parece que no le está importando demasiado que la economía se esté enfriando. ¿Por qué? Porque el foco está totalmente puesto en esos aranceles y ahora un poco también en los resultados que, como vemos, pues aún siguen siendo bastante positivos en algunas compañías. Hay que tener en cuenta que el enfriamiento económico le estamos notando más, o quizás va a pegar más fuerte, en el segundo trimestre del año, y cuando se presentan resultados estamos hablando del primer trimestre del año. En enero no se hablaba, nadie hablaba de esos aranceles, ni parecía que pudiese afectar a la economía de forma tan importante como pensamos que puede llegar a afectar ahora. Por lo tanto, pues bueno, cuidado, porque quizás esos datos que ahora los inversores se los pueden estar tomando tan positivos con esos resultados, pues a lo mejor no sean los que ahora estaríamos viendo de forma cierta en la actualidad. En el mes de hoy hemos empezado mayo. Por lo tanto, cuidado, no vayan un poquito retrasados con lo que en realidad esté mostrando la economía, con esos datos que venimos viendo en las últimas semanas que nos indican claramente que se está enfriando la economía de Estados Unidos. Os lo vengo comentando durante toda la semana. Vamos a hacer un vídeo exclusivo para los miembros del canal, donde vamos a comentar el problema que puede estar empezando a moverse en Estados Unidos con el comercio, con esos barcos que están llegando desde China a Estados Unidos con contenedores, con mercancías, y que se está notando que está bajando muchísimo esa llegada de esos buques. Sobre todo vamos a tener esas consecuencias probablemente en el mes de mayo, y vais a ver qué datos, os voy a decir los datos en los que nos tenemos que fijar para ver si en realidad eso va a ser un verdadero problema para la economía en Estados Unidos, o sin embargo no les va a afectar demasiado. Lo voy a dar bastante comidito para que sepáis justamente dónde nos tenemos que fijar. Y además también en relación con un comentario que me poníais en un vídeo de YouTube, donde me decíais que si podíamos hacer un vídeo donde os dijera en qué nos debemos de fijar para saber si ya hay que salirse, pues también lo vamos a comentar. Vamos a ver qué pautas o qué patrones debemos vigilar en los análisis técnicos de los índices y de las acciones para saber que quizás la situación se está volviendo bastante negativa. Lo veremos en ese vídeo, probablemente lo publique el domingo. Así que ya sabéis, este domingo vamos a tener partida doble. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Apple y de Amazon, que las dos presentan resultados hoy a cierre. Por lo tanto, utilizaremos de nuevo la herramienta de Investing Pro. Ya sabéis, en la versión Plus, que es la que nos incluye esa pestañita de los resultados, donde veremos a ver qué se espera y cómo ha reaccionado anteriormente estas dos empresas cuando se han presentado los resultados. Estableceremos esas zonas clave en el gráfico que, aunque veamos mucha volatilidad, ahí es donde debemos de poner el foco, sobre todo a cierre. Y la primera de las acciones que vamos a analizar, como cada jueves, es Nvidia. Vamos a ver si quizás podríamos estar ya cerca de confirmar que hemos visto el suelo y que puede comenzar esa recuperación de nuevo hasta máximos. Vamos a verla ahora mismo. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que son Nvidia, Apple y Amazon. Como decíamos,
también vamos a ver al final el SP500, que nos lo he dicho antes, pues que sepáis que como cada jueves vamos a hacer un repasito rápido de dónde se encuentra ahora mismo el SP500. Comenzamos por Nvidia y fijaros que cuando la analizábamos la semana pasada decíamos que tenía una resistencia importante en esa posible directriz bajista que se podría haber formado desde finales del pasado año y que superarla quizás nos daría pie a pensar que podemos irnos a buscar esa media móvil de 70 y de 200 sesiones en la zona de los 116, 117 aproximadamente. Y ahí es donde puede estar la clave en la cotización de Nvidia. Fijaros cómo antes de comenzar la caída más importante vimos que en esas dos medias se mantenía, la de 200 sesiones mejor dicho, se mantenía como soporte. Desde ahí veíamos un repunte importante y luego ya venían las caídas más fuertes. Y consolidamos la media de 200 como resistencia. Por lo tanto, ahora en ese rebote que estamos viendo en la sesión de hoy, que ya ha roto esa directriz bajista que estamos viendo desde marzo, fijaros cómo parece que se puede ir a atacar esas dos medias móviles. Ahí es donde puede estar la clave. ¿Por qué? Porque si consiguiese mantenerse por encima de esas dos medias móviles, nos podríamos ir a buscar la directriz bajista que tenemos desde enero de 2025, que es la que está marcando la actual tendencia bajista en la cotización de Nvidia. Ahí podríamos buscar una pequeña corrección para que ahora esas dos medias móviles actuasen como soporte y a partir de ahí ver la ruptura ya al alza. Y pensar que ya ha finalizado toda la tendencia bajista en Nvidia y que podemos comenzar una nueva tendencia alcista en el gráfico para buscar esos máximos alrededor de la zona de los 150. Eso sería lo más positivo ahora mismo en la cotización de Nvidia. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Pues que a lo mejor llegue de nuevo hasta la media de 70, la de 200, incluso la zona de los 114, esa zona no consiga superarla, la mantenga de nuevo como resistencia y desde aquí marque un nuevo impulso bajista y volvamos a perforar esa directriz que veíamos desde marzo. Eso sería muy negativo y eso creo que nos podría devolver a la cotización a la zona de los 97.50, que es la que, fijaros, actuó como soporte después de las caídas que vimos a principios de abril y ver ese rebote, y ahí ya es cuando se apoyó y volvió a repuntar. Que ahí no marcase un mínimo decreciente, una buena señal, para pensar que podríamos irnos de nuevo a ver un impulso importante, como el que hemos visto hasta ahora. Pero como os digo, cuidado porque nos mantenemos muy cerca de una zona de resistencia muy importante. La lectura que tenemos que hacer ahora mismo en Nvidia en el corto plazo, a lo mejor de una tendencia de un par de meses, como mucho 3 meses, es que estamos claramente dentro de una tendencia bajista y eso no se va a romper ni va a cambiar hasta que no superemos, como os digo, esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Ahí tendríamos el primer aviso, pero la clave va a estar en la directriz bajista, en esa formación clara de máximos y mínimos decrecientes que estamos viendo en el gráfico. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Si nos vamos ya un poquito más en el medio plazo, pues fijaros cómo aquí sí que podemos llegar a pensar que todavía toda la tendencia alcista se está manteniendo. ¿Por qué? Pues porque parece que la zona de los 94, 95 de nuevo ha actuado como soporte y hemos recuperado esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Y eso es muy positivo. Y nos podemos mantener quizás en la opinión de que nos movemos en un movimiento lateral desde mediados del pasado año. Fijaros cómo en la última subida se formó esa divergencia entre las subidas que vimos en junio y noviembre, y esa divergencia tiene el suelo de los 94, es la zona más crítica que tiene la cotización de Nvidia. Si acabásemos viendo cierres semanales por debajo de esa zona sería muy peligroso. Pero de momento, como os digo, toda la tendencia alcista podríamos pensar que está en pausa desde 2022 que comenzó, ahora se ha puesto en pausa desde hace un poquito menos de un año. Y ahora lo que tenemos que ver es si esa pausa es un movimiento de consolidación o de distribución. Si siguiésemos con la corrección en el gráfico diario en el más corto plazo, nos podría acabar llevando a una nueva tendencia bajista en el gráfico semanal. Eso sería más en el medio y largo plazo para los próximos meses. Pero si por el contrario vemos que esa tendencia bajista en el gráfico diario se acaba rompiendo, estaremos asegurando quizás que estamos en un movimiento lateral y acercándonos un poquito más a la probabilidad de que sea un movimiento de consolidación para seguir con la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022, desde octubre de 2022 en la cotización de Nvidia. De momento,
podemos pensar que está salvando los muebles. Y de hecho, si acabamos viendo en la sesión de mañana que cierra por encima de la media de 70 y de la media de 6 sesiones, que es donde estaría ahora mismo, creo que el cierre semanal sería muy bueno de nuevo. Al igual que el que vimos la semana pasada. Vimos una recuperación bastante importante. Y si nos vamos ya al gráfico mensual, pues fijaros que el cierre de marzo, evidentemente no podemos analizar nada. La estoy analizando y lleva 4 minutos cotizando la cotización de Nvidia en el mes de mayo. Pero en abril sí que es verdad que nos ha dejado una vela bastante interesante. Puede ser una vela parecida a la que veíamos en agosto, que lo acompañó a subidas importantes. La diferencia es que en el mes de agosto nos mantuvimos por encima de la media móvil de 6 sesiones, que es clave para pensar que estamos dentro de una tendencia alcista a medio y largo plazo. Y sin embargo ahora el rebote que hemos visto no ha conseguido mantenerse por encima de la media móvil de 6 sesiones. Eso es lo que nos deja un poquito la duda. Hubiera sido maravilloso acabar viendo un cierre en la zona de 114, 115, acabar dejando una vela claramente de martillo, que nos marque un nuevo impulso al alza, una vela de vueltas, hubiera sido muy bueno. Pero no lo hemos visto. Veremos a ver si en el mes de mayo podemos acabar viendo que por fin supera esa media móvil de 6 sesiones de nuevo, y que eso nos acercaría también a esa probabilidad de que el escenario en el que nos movemos es un movimiento de consolidación para continuar con la tendencia alcista y en el más largo plazo en la cotización de Nvidia. Así que yo creo que está muy bien marcado lo que debemos vigilar en su cotización en el corto plazo. Sobre todo ahí va a estar la clave, porque nos va a marcar lo que luego va a pasar en el medio y en el largo plazo. En un primer momento superar esa media de 70 y de 200 sesiones que no actúen como resistencia, eso ya sería muy buena señal. Y si nos vamos a buscar el techo de esa directriz bajista, que estaría cerca de la zona de los 125, 124 aproximadamente, en esa zona podríamos ver una pequeña corrección, y ahí es cuando tenemos que ver que las medias de 70 y de 200 actúan como soporte y que vamos a comenzar una nueva tendencia alcista en el corto plazo, que daría lugar a una continuidad al alza en el medio y en el largo plazo. Vamos a continuar con la segunda de las acciones, que es Apple. Y al igual que vimos ayer, pues vamos a utilizar la herramienta de Investing Pro para ver cuáles son esos resultados, qué se espera de esos resultados que veremos al cierre de la sesión de hoy en Estados Unidos. Como podéis ver, el beneficio por acción es de 1,62. Fijaos el beneficio estimado también. Tened en cuenta que si lo comparamos con el que vimos en enero, que sería el del último trimestre del año pasado, parece que son mucho peores, pero tened en cuenta que la cotización de Apple, su mejor trimestre del año, es el último, debido al periodo navideño. Lo que sí que es verdad es que ha habido revisiones de esos beneficios por acción que han sido negativos. En realidad ha habido muchas acciones que, según ha ido avanzando el tiempo y se ha visto todo este tema de los aranceles, se han ido revisando de forma negativa, tanto el beneficio por acción como el beneficio estimado, esos ingresos que podríamos tener en la cotización de Apple. Y es la cotización de Apple pues mucho más sencillo, porque depende de muchos países que tienen alrededor de Estados Unidos para acabar produciendo ese Apple o esa tablet o ese Mac. Por lo tanto, pues los aranceles le pueden acabar pasando bastante factura. Y hay muchísima incertidumbre de cómo le puede llegar a afectar, de si va a ser una subida importante del precio y si los consumidores podrían seguir aceptando ese aumento de los precios para seguir consumiendo sus productos. Como podéis ver, la mayoría de las ocasiones no producen movimientos muy bruscos. Es verdad que ha habido alguna vez que a cierre hemos visto movimientos fuertes, como el que veíamos en mayo del pasado año, pero normalmente, fijaros, las últimas veces no han sido movimientos bastante importantes a cierre. Eso es muy importante. Fijaros como aquí se ve muy bien entre el pronóstico, es decir, la estimación, y lo que al final acaba resultando en la actualidad, como pone en el gráfico. Fijaros cómo los meses de enero, cuando presenta esos resultados del último trimestre del año, pues suelen ser muy por encima de lo que vemos el resto del año. Es decir, va a ser el más importante esos resultados, porque es donde gana gran parte de lo que al final acaba ganando en todo el año la cotización, la empresa de Apple. Por lo tanto, pues bueno, esto es lo que debemos tener un poquito en cuenta cuando presenta resultados la cotización de Apple, pero al igual que os venía diciendo con otras empresas, la clave sobre todo en estas acciones que dependen tanto de muchas veces de las importaciones, pues puede ser ese guidance o esa previsión que se hagan para los próximos trimestres. Vamos a ver
los gráficos ya, el análisis técnico de la cotización de Apple, y fijaros cómo la situación es muy parecida a la que teníamos en Nvidia, y también lo hemos visto en muchas acciones que tenían esa clara tendencia alcista, pero al final se van deteriorando ya el año pasado, y al final con las caídas que ya hemos viendo desde principios de año, no desde abril, pues ha puesto en riesgo. Fijaros en este caso la media 70, la media 200, la perdió, la consolidó como resistencia y volvimos a corregir. Aquí tenemos una clara señal de continuidad bajista, y el descalabro fue monumental. En la cotización de Apple, fijaros, de máximos a mínimos, la corrección ha sido del 33%, una auténtica barbaridad. Y no parece que de esos máximos a mínimos haya sucedido una hecatombe en el mercado para haber visto cómo su cotización caía un 33%. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que cuidado si al final se acaba produciendo esa recesión económica, se reduce el consumo y a lo mejor ahí ya sí que sí tenemos más razones para ser bastante más negativos, pues imaginaos hasta dónde podría corregir la cotización de Apple. Nos parece imposible muchas veces ver este tipo de acciones corregir un 40, un 50, un 60%, pero en situaciones adversas para la economía, cuidado porque se puede llegar fácilmente, podríamos decir, a dar. De hecho, fijaros, en Apple de enero a abril hemos visto, como os digo, un 33% de caída. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en una clara tendencia bajista. Es que clarísimamente formando máximos y mínimos decrecientes. ¿Que hemos visto un rebote muy interesante desde la sesión del 8 de abril? Sí, fijaros, un rebote del 24,90%. Un rebote muy interesante, pero que no ha roto esa tendencia bajista y que no la va a romper hasta que no consiga superar la zona de los 220, porque ahí conseguiría superar la media 70, la media 200 sesiones y quizás poner en duda esa clara tendencia de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Mientras tanto, podríamos pensar que estamos viendo un rebote técnico y me diréis, bueno, un rebote técnico de casi el 25%. Correcto, pero es que la caída también fue muy vertical, por lo tanto el rebote pues también parece que está siendo bastante importante. Algo que me tiene con la mosca detrás de la oreja, que os lo he dicho en anteriores ocasiones, es que al igual que cuando vemos una subida muy fuerte y el RSI se va a zona de 80, decimos lo normal es ver una última subida, que quizás marque un poquito de debilidad en el RSI, ahí ya comenzar una tendencia bajista, un techo para el movimiento lateral. En la cotización de Apple, como hemos visto en muchas acciones, el RSI se fue a la zona de 20 y no lo volvió a retestear con debilidad para volver a impulsarse en el gráfico. Y eso me tiene con la mosca detrás de la oreja, porque eso nos dice que en ningún momento en la caída mostró debilidad. Y aunque ahora estemos viendo un rebote, todavía, si vuelve a entrar la oferta, podemos seguir viendo bastante fuerza. Ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa? Que está totalmente retirada ahora mismo la oferta de los mercados. Es clarísimo, se ha retirado. Hemos visto muy poquito volumen. Fijaros en la cotización de Apple, muy poquito volumen con las últimas subidas. No hay prácticamente nada de volumen en el mercado. Eso en principio pues parece positivo porque la cotización sube porque no hay oferta, pero eso también nos hace pensar que como haya una pequeña turbulencia de nuevo y ataquen los bajistas, la caída de nuevo puede volver a ser bastante importante. Por lo tanto, por técnico, hay que vigilar esa zona de los 220 cuando presente resultados. Imaginaros que presenta resultados, se va hasta la zona de los 227, 228, pero al final acabamos cerrando en la zona de los 215. Pues no nos valdría para nada, ¿vale? Porque no ha roto nada a cierre. Si quizás ese movimiento lo llegas a ver en una sesión en la que no presenta resultados, diría, bueno, pues a lo mejor es una señal positiva, pero si es por una presentación de resultados, por una noticia, por lo que sea, siempre que veamos tanta volatilidad provocado por algo externo que no sea de una sesión normal, vamos a quedarnos siempre con el cierre, que es lo que va a marcar en realidad el movimiento de la cotización para las próximas sesiones. Y por la parte baja, pues bueno, yo creo que nos podríamos permitir una caída incluso hasta la zona de los 193, tenemos un gap por ahí, podríamos llegar a ver algo así, una caída hasta esa zona, y creo que podríamos dar continuidad al movimiento lateral que llevamos viendo desde mediados de abril. No sería demasiado preocupante desde ahí ver un nuevo rebote en las siguientes sesiones y seguir manteniendo la idea de que quizás podemos atacar esas medias de 70 y de 200 sesiones para volver a esa zona de máximos y romper la tendencia bajista. El riesgo estaría acabar viendo un cierre por debajo de la zona de los 194. Eso sería más negativo, porque eso nos podría hacer pensar que de nuevo nos vamos a buscar los mínimos que veíamos en abril. Mucho cuidado. Es que tengo la sensación de que el mercado está al vaivén de los aranceles y de toda esta película, pero es que luego en realidad por detrás se está cocinando una recesión económica. Es que ya estamos viendo que los datos del empleo se están deteriorando y eso ya es muy mala señal.
no solo con el dato de hoy, lo veíamos también en el dato de ayer de ofertas de empleo, es decir, estamos viendo mucha volatilidad y a lo mejor vemos de nuevo una caída muy fuerte porque se le ocurre a Trump decir que de nuevo va a subir los aranceles una barbaridad, que no es lo que parece, porque lo que está haciendo es recoger cable y está, podríamos decir, achantándose un poquito y diciendo, no, sí, vamos a llegar a acuerdos, es decir, hace tiempo que no vemos una noticia negativa con el tema de los aranceles y tampoco es que hayamos visto que ya las bolsas estadounidenses se han recuperado en vertical. Por lo tanto, cuidado, porque la tendencia bajista que llevamos viendo desde principios de año en muchos activos y en los índices, a lo mejor no viene provocada por los aranceles, viene provocada por otra cosa diferente. Por lo tanto, como os digo, mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Si no tuviésemos todo el tema de los aranceles y toda la película, os diría, estamos en una clara tendencia bajista. Hemos perdido la media 70, la media 200, hemos visto el cruce de la media 70 a la de 200 y ya está. Es que cuando se ve eso, y encima vemos que ha consolidado como resistencia la media 200, cuando hemos visto eso y no se ha revertido esa situación, estamos dentro de una clara tendencia bajista. Y los rebotes son rebotes técnicos para continuar corrigiendo. Por lo tanto, vamos a tenerlo eso muy en cuenta. En el gráfico semanal, pues fijaros que hemos visto que ha perforado la media de 70. Bueno, mala señal porque no la perforaba desde el año 2022, pero podemos pensar que vale, es el rescate de la media de 200 sesiones. Nos hemos ido a tocarla. Fijaros que ni en 2022 fuimos a tocar la media de 200 sesiones. La última vez que nos quedamos justamente ahí fue en 2019. En enero de 2019. Y a partir de ahí continuó con la subida. Es decir, la caída ha sido muy importante en Apple. Y lo más peligroso es que ahora hemos vuelto hasta la media de 70 sesiones en 3 semanas y un rebote espectacular, pero de momento, con lo que estamos viendo, no consigue superarla. No solo con lo que estamos viendo esta semana, sino con lo que vimos hace un par de semanas, que se fue hasta ella y volvió a corregir de nuevo. Por lo tanto, ahí puede estar una de las claves más en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque si ahora viésemos que no supera la media de 70 y vuelve a corregir, estaría consolidando como resistencia esa media móvil de 70 sesiones que anteriormente ha actuado como soporte, fijaros, en 2023 y en 2024, y eso nos estaría diciendo que a lo mejor en el medio y largo plazo también estamos dentro de una nueva tendencia bajista. La confirmación, evidentemente, llegaría al perforar la zona de los 177, que es donde está esa media móvil de 200 sesiones. Pero de momento, pues creo que hay muchísima incertidumbre con su cotización. Si por el contrario acabásemos viendo los resultados que supera esa media móvil de 70 sesiones, se consolida sobre ella la próxima semana y se mantiene al alza y esas zonas clave en el gráfico diario las consigue superar, la situación cambiaría y estaríamos hablando de una forma diferente. Pero ahora mismo hay que ver lo que tenemos en el gráfico. Y es a lo que hay que dar más importancia, a lo que tenemos, porque eso es lo cierto al 100%. El resto son expectativas con una probabilidad inferior a ese 100%. Y en el gráfico mensual, pues la vela que dejó en abril es la vela que hemos visto en otras muchas acciones. Caída vertical, se ha recuperado muy bien, porque muy bien. Y bueno, podríamos pensar que es una vela que quizás nos marca que le puede costar continuar corrigiendo, porque la recuperación ha sido muy buena. Podemos pensar, también hay que tener en cuenta, si esto fuera un gráfico diario, la lectura que haríamos es, ojo, porque es una vela muy buena por el simple hecho, esto aplicarlo a otras acciones que lo vais a ver igual. Hemos visto que se ha recuperado y el volumen ha crecido mucho. Y aunque hayamos visto una caída del 4% en el mes de abril, el volumen podemos pensar que ha entrado por parte de la demanda. Pues cuidado, cuidado, porque si cogemos el gráfico diario, cuando hemos visto más volumen, ha sido con las caídas. ¿Que hubo una sesión con muchísimo volumen el 9 de abril? Sí, pero fijaros estas 4 sesiones y la posterior. ¿Vale? Cuidado, porque el volumen, aunque podamos pensar que cuando vemos ese volumen y acompaña una vela de vuelta como la que hemos visto en la cotización de Apple, puede ser positivo para pensar que se puede mantener al alza. Cuidado, porque si lo desgranamos en gráfico diario, vemos que el volumen ha entrado por parte de la oferta. Y eso es muy negativo. Por lo tanto, la clave en Apple es ver un cierre tras los resultados por encima de la media de 200 sesiones, que está en los 219, 220, un cierre por ahí encima sería muy positivo para pensar que se revierte esa situación tan negativa. Y cuidado si los resultados son negativos, porque perforar esa zona de los 194 nos podría marcar de nuevo el camino a ver los mínimos que teníamos en abril. Y vamos con la última de las acciones, que es Amazon. También
vamos a ver esos resultados, porque hoy al cierre Estados Unidos también presenta resultados. Fijaros cómo en este caso las revisiones, pues bueno, parece que han sido bastante positivas. Ha habido bastante movimiento con la cotización de Amazon durante los últimos meses, esas previsiones, y bueno, nos parece que al final han ido mejorando hasta el mes de febrero, donde de nuevo veíamos una caída importante de esas previsiones que tenía beneficio por acción. En los ingresos, pues fijaros cómo no ha cambiado tanto. De hecho, a partir de febrero, pues también vimos cómo se reducía bastante esas previsiones que tenían de ingresos. En cuanto al movimiento de la acción tras los resultados, pues fijaros cómo aquí sí que vemos alguna ocasión donde hay bastante volatilidad. Este tipo de movimientos tan fuertes de volatilidad se suelen producir por las expectativas que se tengan en la cotización de Amazon. Con todo lo que hemos vivido anteriormente en las últimas semanas con el tema de los aranceles, pues creo que si hay alguna acción que presente un escenario negativo, pues tampoco le puede pillar de sorpresa a los inversores, porque a lo mejor se pueden oler que lo de los aranceles les puede acabar pasando factura. Por lo tanto, es complicado acabar viendo una caída tan importante, a no ser que planteen un escenario de catástrofe en los resultados para los próximos trimestres. Por lo tanto, estamos viendo en las principales acciones cómo no se lo están tomando muy mal tras los resultados. De hecho, siguen siendo buenos los resultados de muchas acciones. Fijaros en el caso de Amazon cómo han ido incrementando. Fijaros esos ingresos trimestre tras trimestre. Han sido muy buenos y siempre por encima de esas previsiones. Por lo tanto, pues esto también puede hacer que si de nuevo vuelve a suceder lo mismo, pues tengamos un resultado positivo en la cotización de Amazon tras los resultados. Vamos a volver al gráfico y fijaros cómo, pues al igual que veíamos en Nvidia y en Apple, ya vamos viendo una corrección importante en su cotización desde febrero. Unas caídas muy importantes, donde hemos perforado la media 70 y de 200 sesiones, y lo peor de todo, no la hemos recuperado, porque fijaros que en octubre de 2023 y en agosto de 2024 también perdimos esas media móvil de 200 y de 70 sesiones, pero rápidamente consiguió mantenerse sobre ella. Ahora no, la perdimos en marzo, volvió hasta la media de 200, la hemos leído como resistencia y continuamos corrigiendo. Es que eso es malísima señal. Y fijaros cómo la media 70 está a puntito de cruzar a la baja la media de 200. Es que ese tipo de señales nos marcan tendencias bajistas, al igual que una pendiente negativa. La media 200 también nos está marcando que estamos en una clara tendencia bajista. Siempre cuando lo estamos viendo una temporalidad diaria, pues podríamos hablar de una tendencia bajista en el corto o medio plazo, como mucho, pero la realidad es esa, que podemos estar al comienzo de un rebote que dé ya lugar al final de esa tendencia bajista. Puede suceder. Para ello deberíamos superar la media de 70 y de 200 sesiones. Incluso yo creo que deberíamos irnos a buscar la zona por encima de los 200. Recordad que la cotización de Amazon estuvo mucho tiempo en un lateral entre abril de 2024 y octubre de 2024 con una zona clave de los 191 y los 191 y los 195. Esa zona era clave. ¿Por qué? Porque cada vez que se iba hasta ella, corregía de nuevo. Fijaros, lo vimos en 1, 2, 3 y ya en la cuarta ocasión es cuando consiguió superarla. Aquí tuvimos un falso escape al alza que provocó caídas muy fuertes. Por lo tanto, ahora en este rango de movimiento va a estar la clave. Si ahora en la presentación de resultados vemos que son positivos, supera esa zona y la media de 200 y 70 sesiones, pues ya sabemos que normalmente podríamos continuar con el impulso y volver hasta la zona de máximos, porque romperíamos la actual tendencia bajista. Sería positivo. Pero si por el contrario acabamos viendo, imaginaros, se va hasta la zona de los 200 o hasta la zona de los 206, pero el cierre se mantiene por debajo de esas dos medias móviles, aquí no cambiaría absolutamente nada. Nos seguimos moviendo en el movimiento lateral que llevamos viendo desde principios de abril, cuando vimos las últimas caídas. Y podríamos volver hasta la zona de los 173 y por arriba la zona de los 190. Seguiríamos en ese movimiento lateral, no cambiaría absolutamente nada. Por la parte baja exactamente lo mismo. Mientras no viésemos un cierre por debajo de la zona de los 173, movimiento lateral. Clarísimo. Si acabamos viendo un cierre por debajo de esa zona, cuidado. Cuidado, porque ahí sí que nos podríamos empezar a plantear que podemos seguir corrigiendo. Nos podríamos ir a buscar la zona de los 158, incluso los 144, que es donde estaría la siguiente zona de soporte. De hecho, me parece una de las zonas de soporte y resistencia anteriores más importantes en la cotización de Amazon. ¿Por qué? Porque fijaros que estuvo el suelo
el movimiento lateral que vimos entre el 2020 y 2022, antes de comenzar las caídas tan fuertes, y luego a partir de 2022 ahí tuvimos un techo importante. Es decir, es una zona vital, esa de los 144 en la cotización de Amazon. En el gráfico semanal, pues fijaros que evidentemente se ve claramente esa tendencia bajista. Podemos ver como la semana pasada consiguió por fin, después de 4 semanas, mantenernos por encima de la media móvil de 70 sesiones, pero de momento no está revirtiéndose, se cruza la baja de la media de 6 sesiones con la de 70. De momento esta semana estamos por ahí encima de la media 70. Si consiguiésemos un cierre positivo sería buenísimo, porque aquí sí que sí podríamos llegar a pensar que estamos formando un suelo. Aparte que se combinaría con esas señales positivas del gráfico diario, estaríamos viendo como la media de 200 ha actuado como soporte, como vimos en octubre de 2023, y eso sería muy positivo. Si por el contrario continuamos con la caída y cerramos por debajo de la media 70, pues podríamos pensar que está actuando como resistencia, y eso sería muy mala señal, que la media 70 actúe como resistencia en un gráfico semanal, porque nos marcaría una posible tendencia bajista en el medio y largo plazo. Antes como soporte en la tendencia alcista y ahora se actúa como resistencia, sería un techo en la tendencia bajista. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que dejó en el mes de abril pues no es muy positiva, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una vela de indecisión con bastante volumen. De hecho, fijaros como veníamos diciendo en Amazon, que se veía muy bien como en toda la subida y ya al final, en especial, veíamos que el volumen iba decreciendo, no había nada de fuerza ahí. Ahora con las caídas pues hemos visto como el volumen ha aumentado bastante y se ve igual que hemos visto en otras acciones como el volumen no es que haya llegado con la demanda, sino que el volumen más importante lo hemos visto en sesiones donde las caídas eran importantes. Por lo tanto, pues bueno, tenerlo en cuenta eso también, ¿vale? Que el volumen, porque si estuviésemos viendo que quizás hemos visto esta vela, pero ha sido el volumen que ha entrado con mucha fuerza con la caída de un día, y luego se ha revertido esa situación de forma muy rápida y ha entrado muchísimo volumen con la demanda y se ha mantenido, pues vale, bien, pero no es así, no es así. De hecho, las últimas sesiones el volumen ha sido más bajo. Por lo tanto, pues tampoco podemos ser demasiado optimistas por ahí. Nos mantenemos por debajo de la media móvil de 6 sesiones, por lo tanto, pues bueno, creo que de momento no ha cambiado nada. Veremos a ver si tras la presentación de resultados algo parece que empieza a cambiar o no. Una sensación, una reflexión que quizás dándole vueltas hoy, que teníamos más tiempo porque era festivo y todas estas cosas, es que tengo la sensación de que hay muchos inversores, y eso tenerlo en cuenta también cuando salgan esas encuestas de los inversores y del sentimiento y toda la película, que tienen la sensación de que a lo mejor podemos seguir corrigiendo, que podemos seguir viendo caídas importantes, a lo mejor imaginaros que los índices se van a caer un 30, un 35%, pero esos inversores no se van del mercado, y esos inversores parece que están siendo muy resilientes, sobre todo el inversor pequeño, no el inversor institucional o más grande. Y eso, bueno, pues en principio puede ser positivo porque puede dar algo de estabilidad, puede dar lugar a rebotes tan importantes como el que hemos visto tras esas caídas que veíamos en abril, pero cuidado porque eso puede ser muy peligroso. Y eso puede hacer que muchos inversores acaben pillados, porque la clave está en salirse a tiempo, muchas veces. Y a lo mejor nos perdemos parte del rebote, parte de la subida antes de confirmar que ya vamos a continuar con la tendencia alcista. Pues sí, mira, chicos, estos son los mercados y esto funciona así. Y el problema es ese, el problema es que hay muchos inversores que dicen, no pasa nada, caemos un 20 y fíjate, con mi inversión pasiva que voy haciendo todos los meses, que voy metiendo dinero en un indexado, pues voy perdiendo ahora mismo un 10%, porque empecé justamente a finales del pasado año y voy perdiendo un 10%, pero no pasa nada, porque el mes siguiente voy a seguir metiendo dinero. Y aunque me baje otro 10%, el mes siguiente voy a seguir metiendo dinero. Pues cuidado, ¿vale? Quizás hemos empezado hace poquito tiempo, nos da igual, pero creo que esa sensación la podemos llevar a gran parte de los inversores pequeños. Hayan empezado hace 3 meses o hayan empezado hace 3 años, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con eso, porque eso puede ser un problema muy importante, porque ahora que te ha caído un 10%, un 20%, han llegado a caer algunos índices y ha rebotado otro 10%, pues bueno, tampoco te preocupa demasiado. Pero ¿qué pasa si ahora acabamos viendo otra corrección desde donde estamos ahora de otro 15%? Otro 20%, a lo mejor nos empieza a hacer algo de daño y a lo mejor ya cuando volvamos a hacer ese ingreso todos los meses a nuestro indexado, pues a lo mejor
nos cuesta un poquito más. Aún así, pues bueno, seguramente la acabemos haciendo, pero el problema está cuando ya te empiezas a preguntar si se recuperará, si no se recuperará. El problema, si te has mantenido dentro, si te has salido a tiempo y pensamos eso, es el momento en el que quizás estemos cerca de ver ese suelo. Por lo tanto, bueno, dejaros esta reflexión como última parte de este análisis de Amazon, porque es una de las tres acciones, de hecho, como he visto, son las típicas acciones que están dentro de prácticamente cualquier fondo indexado. Y ya por último, vamos a ver el SP500, que ha abierto hace muy poquito. Y fijaros cómo ahora mismo a las 4:15 de la tarde, pues fijaros que se está yendo a una zona clave. Decíamos la semana pasada que quizás superar la zona de los 5.480 era muy positivo, superábamos los máximos que teníamos en abril en ese primer rebote y que nos daría pie a irnos hasta la zona de la media de 70 y 200 sesiones, romperíamos esa posible directriz bajista y eso sería positivo. Pero la clave para pensar si ya hemos visto el final de toda la caída estaría justamente ahí, en la media de 70 y 200 sesiones. Fijaros, pongo el zoom a tope. Ahí estamos. Ahí estamos, la sesión de hoy. Por lo tanto, vamos a ver si esto tiene continuidad. Ahí está la clave, ahora mismo. Es que yo creo que es donde tenemos que poner el foco ahora mismo. Yo creo que ganaría muchísima, pero muchísima probabilidad si hagamos superando esta zona, que al final acabemos volviendo, por lo menos trazando los 5.800 o los 6.000. Y pensar que esto ha sido un simple susto y continuar con la tendencia alcista. Ganaría mucha probabilidad. Por el momento estamos ahí, ¿vale? Así que vamos a vigilar esa zona. Hoy vemos que la está atacando, pero la clave yo creo que, como siempre os digo, puede estar a cierre semanal. Así que bueno, simplemente comentaros eso. Poquito más, podemos ver del SP500, pero no es poco, no es poco porque es una zona totalmente vital. Si desde ahí viésemos que vuelve a corregir, muy mala señal. Si además estamos viendo que de nuevo volvéis a la zona 5.400, 5.360, si volvéis hasta esa zona sería muy negativo porque podríamos confirmar que está actuando como resistencia esas dos medias móviles. Estamos claramente dentro de una tendencia bajista que sigue fuerte y que podemos continuar con la corrección a buscar los mínimos que veíamos a principios de abril. Así que nada, ya con esto finalizamos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos vemos de nuevo por partida doble para los que sois miembros del canal y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.